Bien, muy buenas. Mi nombre es Antonio Ángel Pulsuleta y en esta presentación les voy a exponer la segunda fase del proyecto final de selección de materiales, la cual consiste en la etapa de filtrado. Bien, a partir de la definición y clasificación de variables realizadas en la etapa de traducción, se procede o se va a proceder al cálculo de índices de las variables en la etapa de filtrado. En esta etapa, como bien indica su nombre, tiene como objetivo el consolidar una lista de materiales filtrados según los índices calculados para así obtener materiales preliminares a ser considerados para la selección del componente del producto, en este caso, la base de la cámara web. El primer paso para calcular los índices, vamos a decir, las variables a tomarse en cuenta para el análisis de la viabilidad de la selección de los materiales, es el cálculo de la fuerza del material, considerando la masa y la aceleración de la gravedad, como bien dice su fórmula. Sin embargo, dado que las fuentes en las que se investigó no se presenta la masa del componente en sí, dígase de la base, se procedió a calcular un promedio de la densidad de tres de los materiales más utilizados en la industria de la fabricación de cámaras web. Es importante resaltar que este promedio de la densidad fue obtenido del software CES EduPack Grant. Como se puede ver, aquí tomamos el policarbonato 10% stainless steel fiber, el policarbonato 10 to 15% PTFE lubricated y el policarbonato 30% PTFE lubricated. Como se puede observar, el promedio de la densidad fue de 1346.67. Entonces, por otro lado, sí se obtuvo el volumen del material a partir de la fuente o de las fuentes investigadas, a partir de las dimensiones obtenidas, que de largo fue de un 0.08318 metros, 0.065858 de metros de ancho y 0.0127 metros de profundidad. A partir de esto podemos contemplar el volumen del material como el valor de 7.244 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Basándonos en estos datos, se puede utilizar la siguiente fórmula para calcular la masa del material. Obviamente, es importante considerar que esta es la fórmula de densidad igual masa entre volumen, se despejó para buscar la masa y dio como resultado 0.0506 kilogramos. A partir de esto, para la fórmula de la fuerza, es bien conocida por todos los ingenieros, es fuerza igual a masa por aceleración de la gravedad. En este caso, simplemente tomamos la masa ya obtenida, ya calculada, y se multiplicó por el valor estándar de la aceleración de la gravedad de la Tierra, que es 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Esto dio como resultado una fuerza de 0.957 newton. Entonces, dadas las dimensiones investigadas, en las que, por ejemplo, más arriba se calculó el volumen, y considerando que la base presenta una forma rectangular, como se observa aquí, podemos calcular el área mediante la siguiente fórmula, que es área igual L por W, donde L es long o largo y W es wide o ancho. Conociendo estas medidas, tenemos que el área da como resultado 0.0057 y demás valores metros cuadrados. Sin embargo, como se observa aquí, la base consta de dos rectángulos exactamente de la misma medida que están unidos. Por ende, se puede considerar el área total como el área detallada de cada uno, obviamente duplicada. En este caso, se toma el área total como esto, se multiplica por 2 esta área calculada y da como resultado 0.0114 o 41 metros cuadrados. Bien, ya teniendo calculados estos valores preliminares, vamos a llamarlos, podemos pasar a calcular los índices de las variables
para así poder delimitar más adelante, obviamente, dentro del software, los límites mediante los cuales queremos elegir los materiales o queremos filtrar, vamos a decir, los materiales. Entonces, la primera variable es la resistencia a la cedencia, que, como se observó en la etapa de traducción, definimos que la base de la cámara web debe poseer un alto índice de cedencia, con el fin de que el usuario pueda someter el objeto a esfuerzos tales en los que no ocurra una deformación elástica o permanente para la base. Entonces, la resistencia a la cedencia se calcula tomando en cuenta la fuerza y el área a partir de la siguiente fórmula, como se ve aquí. Entonces, se toma la fuerza ya calculada previamente y por igual el área total en este caso, calculada también previamente, y da como resultado 83.89 megapascales. Luego, la resistencia de la tensión sería la segunda variable a calcular, y para obtener esta resistencia multiplicamos la resistencia a la cedencia por el factor de seguridad 1.25, con el fin de obtener un índice estimado que indique la fuerza a la que puede ser sometida el material, considerando que el producto debe presentar el mínimo o un mínimo de deformaciones al momento de su uso. Entonces, simplemente este cálculo consiste en la multiplicación de el 83.89, que viene siendo la resistencia a la cedencia, por el factor de seguridad, que es 1.25, que da como resultado 104.86 megapascales. Por último dentro de las variables, índices de variables, tenemos el módulo de Young. Como vimos en la etapa de traducción por igual, la base de la cámara web, o definimos que la base de la cámara web debe poseer un alto módulo de Young, dado que al someterse a fuerzas cortantes, al momento de que el usuario decida ajustar la posición de la cámara, tenga la capacidad de solo sufrir una deformación plástica, una deformación elástica o permanente. Por ende, para el cálculo del módulo de Young, se tomó en cuenta la elongación máxima del rango del material, que actualmente es el más utilizado para la fabricación de cámaras web, que es en este caso el policarbonato Graphite Field, 30% Graphite Fiber, y su elongación máxima es de 5%. Por ende, para aplicarlo, sería la siguiente fórmula, que vendría siendo el módulo de Young es igual a la tensión, a la resistencia de la tensión, entre el índice o el porcentaje de elongación. Entonces vendría siendo 104.86 entre 0.05, que da como resultado 2097.22 megapascales. Sin embargo, pasando a la gigapascal, sería 2.97. Considerando otras propiedades a las cuales es importante estudiar o considerar dentro de la etapa de filtrado, tenemos la durabilidad frente al agua, que debe ser excelente. La flamabilidad debe ser slow burning, ya que al no necesariamente estar directamente, vamos a decir, la base no cubre el circuito de la cámara o la circuitería en general, pero sí tiene cierto contacto, por ende, al momento en que ocurre un cortocircuito, lo ideal es que el material no sea lo menos tanto flamable como en el caso, por ejemplo, ahora de la resistividad eléctrica. No debe ser un conductor eléctrico, por ende establecimos que haya un límite de 1 por 10 a la 6 mu por ohm por centímetro. Entonces, dentro de la forma del material, dentro de tree, escogimos el material o la forma del material que más se adapta a la base. En este caso, buscamos en sheet, en axis symmetric o non-axis symmetric, en este caso non-axis symmetric, y la forma de material elegida fue shallow, ya que es la que, dentro de las opciones, obviamente, es la que más se acerca, vamos a decir. Bien, entonces ya luego de que elegimos
todas las variables, procedimos a colocarlas en el software SES EduPack Granta en la opción de Limit. Como se puede ver aquí, lo primero fue la composición, en la cual elegimos dentro de las familias materiales el plastic, thermoplastic semi-crystalline, el plastic, thermoplastic amorphous y el plastic thermoset. Por igual, dentro de las propiedades mecánicas que fueron establecidas y calculadas previamente, establecimos un módulo de ion con un mínimo de 2.97 gigapascales, un límite elástico de 83.89 megapascales y una resistencia de tensión de 104.86 megapascales. Por igual, la elongación máxima debe ser de un 9%. Dentro de las propiedades térmicas, mediante la investigación en fuentes externas, determinamos y establecimos que el maximum service temperature debe ser de 140 grados Celsius. Y por último, dentro de las propiedades eléctricas, como vimos anteriormente, debe ser un material que tenga una resistividad eléctrica mayor a 1 por 10 a la 6 mol por ohm por centímetro. Estos fueron los resultados arrojados por el software SES EduPack Granta. Son 46 materiales en total, que nos indica que la etapa de filtrado se realizó de manera, vamos a decir, satisfactoria. Que la mayoría o una gran parte de los materiales tomados en cuenta por el filtrado son ya actualmente parte de los materiales con los que se produce la cámara web. En este caso, como se puede ver, dentro de la familia, específicamente la familia de policarbonatos, hay muchas opciones, pero, sin embargo, obviamente, como es el punto, vamos a decir, el objetivo de esta etapa, también ofrece diferentes familias, como por ejemplo el polipropileno o los epoxi, que van a ser tomados en cuenta para la elección más adelante en la etapa posterior a filtrado. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su gusto la presentación.